Hola, nuevamente te doy la bienvenida a este espacio alternativo y complementario del aprendizaje. En esta oportunidad vamos a compartir juntos el análisis de la piel como superficie de intercambio. En alguna oportunidad hemos abordado el tema de la membrana plasmática como nivel celular, como nivel microscópico de intercambio entre el compartimiento intra y el compartimiento extracelular. En esta oportunidad vamos a hacer nuestro análisis más a nivel macroscópico, más a nivel orgánico y analizar a la piel como órgano de intercambio con el medio ambiente que nos rodea. La piel es el órgano de mayor superficie de nuestro organismo. Cubre toda nuestra superficie corporal y es un órgano de sensorialidad y de protección. Está compuesto básicamente por tres capas. De afuera hacia adentro son a saber: epidermis, dermis e hipodermis. La epidermis es la capa más externa de nuestra piel y es la que toma contacto con el medio ambiente. Está conformada por un epitelio plano, estratificado, queratinizado. El epitelio se define como plano porque la mayoría de las células que lo componen son aplanadas. El epitelio se define como estratificado porque las células que los componen se disponen en diferentes estratos que luego estudiaremos. El epitelio se define como queratinizado porque las células que los constituyen están orientadas en su crecimiento y desarrollo hacia la síntesis y secreción de una proteína insoluble conocida bajo el nombre de queratina. El espesor de la epidermis es variable tanto intraindividualmente como interindividualmente. Intraindividualmente significa que el espesor de la epidermis varía dependiendo del sector de la piel que cada individuo posea. Por ejemplo, el espesor de la epidermis en la palma de las manos y en la planta de los pies, que son zonas que están expuestas a mucha fricción, es mayor que en otros sectores de nuestra misma piel. Por otro lado, cuando analizamos las diferencias interindividuales, estas pueden llegar a ser mucho mayores dependiendo de las características ocupacionales de cada persona. El otro de los aspectos es la dermis. La dermis es la capa media de la piel. Está conformado por un tejido conectivo denso con vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Posee además anexos como los folículos pilosos y las glándulas sudoríparas y sebáceas. Estos cumplen la función de concentrar y amortiguar específicamente el tema de la temperatura, como así también las agresiones físicas. La dermis es un tejido altamente resistente a las agresiones físicas. Finalmente tenemos la hipodermis. La hipodermis es la capa más interna de nuestra piel. Está conformado por tejidos conectivo fibrograso blando y aislante. Cumple funciones también amortiguadoras y tanto de temperatura como de agresiones físicas. Dentro de estas tres capas vamos a concentrar nuestra atención esencialmente en torno a lo que tiene que ver con la epidermis. Existen diferentes tipos celulares que caracterizan la composición de la epidermis. Entre ellos podemos mencionar los queratinocitos, los melanocitos, las células de Langerhans y las células de Merkel, entre otras. El queratinocito es la célula predominante de la epidermis. Este está orientado en su proliferación, en su crecimiento, en su desarrollo, en su maduración, a la síntesis y la secreción de esta proteína insoluble a la que hacíamos referencia anteriormente y que otorga alto nivel de resistencia a la piel, que es la queratina. Básicamente, el queratinocito se ubica desde la unión dermoepidérmica hacia afuera en diferentes estratos. Recordemos que la epidermis era plano, estratificado, queratinizado. El término estratificado hacia esos estratos. Desde la unión dermoepidérmica, o sea, desde la parte más profunda hacia arriba, observemos básicamente la flecha ascendiente de color amarillo. El estrato que se encuentra más en la base recibe el nombre de estrato germinativo, proliferativo o estrato basal. Este estrato está formado por células basales
de características cúbico-cilíndricas de 5 a 8 nanómetros de diámetro aproximadamente, que se encuentra firmemente unida tanto a la lámina basal como entre sí. La unión a la lámina basal se hace a través de hemidesmosomas y las uniones intercelulares a través de desmosomas. Esto, entre otras cosas, le otorga estabilidad al estrato germinativo. Este estrato recibe también la denominación de estrato proliferativo porque lo que la caracteriza es el alto número de replicaciones mitóticas que se observan. La alta tasa de mitosis genera que a partir de una célula madre se formen dos células hijas idénticas entre sí e idénticas a la célula progenitora. De esas dos células que se acaban de formar, una de ellas va a comenzar el desplazamiento hacia afuera en sentido ascendiente. Y en ese proceso va a ir proliferando más, va a ir madurando, va a ir desarrollándose en cuanto a su función de capacidad de síntesis y secreción de queratina. La otra permanecerá en el estrato germinativo para mantener el proceso proliferativo y de esa manera las características y el espesor de la epidermis. El estrato superior es el estrato espinoso. Esta célula que acaba de abandonar el estrato germinativo asciende al estrato espinoso. Este estrato también recibe la denominación de estrato de Malpighi propiamente dicho. Está caracterizado por células más aplanadas que las del estrato anterior y con una mayor concentración en su citoplasma. Tiene un alto número de desmosomas. Estos desmosomas al microscopio electrónico dan una imagen como de espinillas, que si lo vemos en la imagen da la característica que hace a la denominación de estrato como espinoso. Otra de las características de este estrato es el alto nivel de filamentos de queratina y de la presencia de tonofilamentos. Respecto a los tonofilamentos es importante destacar que son los elementos que otorgan estabilidad a los desmosomas, y los desmosomas eran la característica estructural de la célula y de la unión intercelular de este estrato. Los tonofilamentos se extienden desde una de las membranas plasmáticas laterales hacia la otra, por lo tanto no solamente otorga estabilidad al desmosoma, sino también que es uno de los elementos de estabilidad y resistencia del estrato en su totalidad. En el citoplasma de las células de este estrato se encuentran lo que damos en llamar como cuerpos de Odland o queratinosomas, que son básicamente cuerpos granulares rodeados de membrana, de forma redondeada u ovalada, generalmente alrededor de 100 a 500 nanómetros de diámetro, que tienen en su interior filamentos de queratina. Se presentan al microscopio como láminas brillantes y oscuras de manera alternadas. En el estrato superior al anterior entramos en el estrato granuloso. Este estrato recibe la denominación de granuloso porque la particularidad es que su citoplasma está invadido por numerosa cantidad de gránulos, entre ellos los de los cuerpos de Odland que estaban del estrato anterior, más un conjunto de gránulos irregulares, densos, de queratohialina que no están rodeados de membrana. La diferencia entre el gránulo que se agrega en este estrato al gránulo del cuerpo de Odland es que el cuerpo de Odland estaba rodeado de membrana y el gránulo que se agrega ahora en la queratohialina no la contiene. En general, lo que se pueden observar como una característica de este estrato es que los cuerpos de Odland, los que tienen la vesícula con el contenido de queratohialina, se concentran más en el citoplasma periférico, o sea, más en las adyacencias de la membrana. Tiene características de lógica lo que acabamos de plantear, en la medida en que consideramos que esa queratohialina tiene que ser luego un producto de secreción. O sea, los cuerpos de Odland van tomando las adyacencias para luego, por un mecanismo de exocitosis, la membrana que lo rodea fusionarse e integrarse a la membrana plasmática y volcar hacia el exterior su producto de secreción. Por su parte, los gránulos no rodeados de membrana generalmente tienden a cubrirse como en un capuchón, como en un casquete, por encima de lo que sería el núcleo de las células que se encuentran a este nivel. Recordemos que una de las funciones es la protección de las radiaciones ionizantes. El otro de los elementos es el estrato lúcido. El estrato lúcido es un estrato inconstante. Se encuentra generalmente como el estrato
inferior al más externo y se encuentra solamente como una característica en la palma de las manos y en la planta de los pies. Finalmente tenemos el estrato córneo. El estrato córneo está conformado por células muy aplanadas, con muy escaso citoplasma. El citoplasma generalmente es carente de organoides, no contiene núcleo. Estamos hablando de células inviables, estamos hablando de células muertas. Células que están a punto del proceso de descamarse por exfoliación, habiendo cumplido todo ese proceso desde el estrato germinativo al estrato córneo. Generalmente lo que los mantiene estables son la gran presencia de filamentos de 7 a 8 nanómetros y la tendencia a la cornificación de la membrana. Una vez cumplido su ciclo vital, la célula entonces se desprende por exfoliación. Se considera a rasgos generales que un queratinocito tarda en atravesar todos estos estratos, desde la unión dermoepidérmica hasta la exfoliación, estrato germinativo, espinoso, granuloso, lúcido en el caso de que esté presente córneo y exfoliación, un promedio de alrededor de 12 a 14 días. Otra de las células que podemos encontrar a nivel de la epidermis son los melanocitos. Los melanocitos son las células de la pigmentación cutánea. Son células con múltiples proyecciones citoplasmáticas, pseudopódicas, aguzadas. Generalmente suelen ubicarse cercano a la membrana basal o ligeramente por debajo de lo que serían los queratinocitos basales. Se encuentran en una densidad variable dependiendo de la región. Por ejemplo, se encuentran altamente concentrados en la frente y en las bolsas escrotales en el varón, y mucho menos concentrados en lo que serían los muslos y lo que sería el antebrazo. Su función primordial es la de producir y distribuir la melanina, que es el pigmento que caracteriza a nuestra piel y a lo que serían nuestros anexos. La melanina es un protector de la piel, también de lo que serían las radiaciones ionizantes. Consideramos que estos se pueden acumular en gránulos de melanina dispuestos en todo el citoplasma y particularmente también a manera de casquete protegiendo a los núcleos, de manera tal de actuar como un filtro de radiaciones y mantener la indemnidad de la piel. Existen diferentes tipos de melanina, dentro de las cuales podemos mencionar a la eumelanina y a la feomelanina. La eumelanina es un pigmento de color parduzco, negro, a diferencia de lo que sería la feomelanina, que es un pigmento de color más amarillento, más rojizo. Tiene características constitucionales y distribución también diferente. Otra de las células que podemos mencionar en la epidermis son las células de Langerhans. Son células muy grandes, con también múltiples proyecciones citoplasmáticas. Actúan como células de captación, fijación y presentación de antígenos cutáneos. Son las células de la inmunidad de nuestra piel. Y finalmente contamos con otro tipo celular que dispara un análisis mucho más profundo en el tema piel, que es el tema somatosensorial. Este tipo de células son las células de Merkel. Las células de Merkel son también células grandes, son células que tienen múltiples proyecciones citoplasmáticas y que entablan íntima relación con diferentes tipos de filetes nerviosos. Es importante que consideremos entonces a la piel en este aspecto. Tengamos en cuenta que la piel es nuestra superficie de intercambio con el medio. Del medio recibimos numerosa cantidad de estímulos. Estímulos táctiles, estímulos mecánicos, estímulos que se dan por deformidad de la superficie de la piel. Si nosotros hacemos presión sobre la piel, vamos a observar que hay un hundimiento de la piel de la zona que está recibiendo la presión y una zona adyacente que se mantiene indemne. Esa deformidad mecánica de la piel es percibida por diferentes tipos de receptores que, como perciben cambios mecánicos de la piel, reciben la denominación de mecanorreceptores, que según el tipo de estímulo que perciban se conocen bajo el nombre mecanorreceptores de adaptación rápida y mecanorreceptores de adaptación lenta. Existen dentro de cada uno diferentes categorías. Los corpúsculos de Merkel, los corpúsculos de Ruffini, los corpúsculos de Pacini. Todos estos van a recibir cambios mecánicos de la piel.
con una estructura bastante particular. Como vemos, Meissner y Pacini son básicamente mecanorreceptores de adaptación lenta. Hay una diferencia en que el corpúsculo de Meissner, como vamos a ver, tiene en la parte izquierda de la imagen un filete nervioso y rodeándolo disposiciones estructurales bien diferenciadas en sentido laminado. Estos se encuentran esencialmente en la boca, en lo que sería la mano, el pie, en el pezón. Abajo de la imagen del corpúsculo de Meissner tiene un filete nervioso y tiene estructura más bien encapsulado. La de Pacini es mucho más profunda y da la sensación más profundas y estos envían la información al sistema nervioso central. Diferenciémoslo entonces de los mecanorreceptores de adaptación rápida como el corpúsculo de Ruffini y el corpúsculo de Merkel, que se encuentran ubicados más bien en las zonas de la punta de los dedos de la mano, en los labios, en la boca, y que se encargan del contacto más bien táctil con el medio exterior. Debiéramos diferenciar esta percepción mecánica de lo que tendría que ver también con el estímulo rugoso o suave de la piel, del estímulo doloroso de la piel. El dolor se percibe no a través de especializaciones funcionales, sino básicamente hay un conjunto de receptores conocidos bajo el nombre de nociceptores, que son los receptores específicos de la piel. No son más que terminaciones nerviosas libres, como ya estudiaremos oportunamente, de tipo A delta y C, que perciben diferentes características de dolor. Unos tienen una cobertura mielínica y otros son más bien amielínicos. Los A deltas son mielínicos, los C son amielínicos. Tienen distribuciones diferentes, perciben dolores diferentes. Las terminaciones nerviosas libres de tipo A delta perciben específicamente un dolor mucho más sensible que el de la fibra C, y es el dolor más rápido, más agudo, más punzante. El de los filetes nerviosos libres, amielínicos, como es por ejemplo el de la fibra C, perciben un dolor más sordo y más sostenido en el tiempo. Finalmente tenemos dentro de los órganos de percepción también la percepción del frío-calor a través de los termorreceptores. Es decir, que nuestra piel, además de ser un órgano de protección para nuestro organismo, además de dar forma al esqueleto, además de ser una superficie de intercambio, percibe información del medio externo que puede ser de naturaleza térmica, de naturaleza táctil, de naturaleza mecánica o de naturaleza dolorosa. Y cada uno de esos estímulos son fundamentales a la hora del crecimiento, del desarrollo y de la maduración del niño, del adolescente, del joven, y a la hora de mantener la homeostasis del adulto. Esperando haya sido de utilidad para ustedes, les agradezco el tiempo que me han dispensado.